Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, dice Jehová de los ejércitos. 92.1 FM, preparados para toda buena obra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Al honrar a nuestros pastores, Estéreo Vida 92.1 declara la provisión de Dios sobre sus vidas. Felicidades, siervos del Señor. Y no olvides nominar a tu pastor en nuestra promoción, honrando al hombre de Dios. This is KXCE Estéreo Vida, transmitting from Denton, Texas for the whole world. Contact us at 940-343-7103. 940-343-7103. There is life in Jesus Christ. El fiel pastor me ha llamado. Octubre, mes de apreciación pastoral. Y Estéreo Vida 92.1 FM quiere reconocer el trabajo de hombres y mujeres que han sido llamados para dirigir una obra. Ayúdenos, participe, nomine a su pastor. Ponga una foto de su pastor en la página de Facebook de Estéreo Vida. Escriba debajo de la foto un comentario de su pastor. La publicación que más like obtenga durante el mes de octubre se hará acreedora de un premio para la familia pastoral. Estéreo Vida quiere reconocer la vida de hombres y mujeres. Ayúdenos a poder celebrar la vida de su pastor. Con él nada me faltará. Pelea la buena batalla. Echa mano de la vida eterna a la cual has sido llamado. 92.1 FM, Estéreo Vida. Estéreo Vida. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. Cantarán de Moisés el canto, siervo de Dios, del Cordero la canción dice así: maravillosas son tus obras, Dios poderoso, justo son tus caminos, Rey de los santos, quien no te temerá, cantará de Moisés el canto, siervo de Dios, del Cordero la canción. Dice así: maravillosas son tus obras, Dios poderoso, justos son tus caminos, Rey de los santos, quien no te temerá. Aleluya,
Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que ama a Jehová, esa será alabada. Presentamos Mujer Virtuosa con la pastora Blanquita Carías. Buenas tardes, amados hermanos y hermanas que nos sintonizan en esta hermosa tarde de día miércoles, una tarde lluviosa, pero con la bendición de Dios. Estamos contentos de poder estar nuevamente en este programa, su programa Mujer Virtuosa. Esperamos poder bendecir sus vidas. Esta tarde le habla su hermana Blanca Carías y nuevamente nos acompaña nuestra hermanita Flor, que ya la extrañábamos. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos sean. Esperamos ser de bendición esta tarde y que nos gocemos todos juntos en la palabra de Dios. Amén, amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que nos ha enviado ya varios días con lluvia aquí en el norte de Texas, pero bendecidos. Bendecidos porque el Señor nos da de todo para que lo disfrutemos, no para que reneguemos, amén, sino que para darle gracias, que nos permite disfrutar todo lo que Él nos envía. Queremos dar inicio al programa de esta tarde. El tema de esta tarde se va a tratar de aquella mujer que fue la primera esposa del rey David. Sí, quizá ya la identificaron, de Mical. El tema es Mical, una mujer carnal sin comunión. Y vamos a dar inicio para ir más o menos entendiendo quién fue esta mujer, por qué vamos a hablar de ella y qué es lo que nos va a enseñar. Desde que empezamos este programa de Mujer Virtuosa, hemos tratado de dar temas que nos enseñen precisamente a eso, ¿verdad? A llegar a ser esa mujer virtuosa que el Señor quiere que seamos. Y para ello, el Señor nos ha dejado muchos ejemplos en su palabra con mujeres. Hemos estado viendo la vida de muchas mujeres, el carácter de esas mujeres dignas de imitar. Vimos aquellas mujeres sabias, aquellas mujeres virtuosas, mujeres de oración como Ana, mujeres sabias como Abigail y mujeres de fe como Sara, etcétera. Pero también no solo podemos aprender de las cosas buenas de estas mujeres, sino que también hay mujeres que quedaron plasmadas en la palabra para que nosotros aprendamos a no cometer los errores que ellas cometieron. Nosotros también podemos aprender de los errores de los demás. Es algo que yo trato de poner en práctica y aprender de los demás, porque muchas veces es más duro cuando aprendemos con nuestras propias experiencias, especialmente cuando son cosas negativas. Y es mejor ser sabio y ser entendido y aprender a no cometer los errores que otros cometen. No vaya a ser que después venga el trato con nosotros para que de esa manera aprendamos y va a ser más difícil. Perdón. El tema de esta tarde es, les dije, Mical, una mujer carnal que no tuvo comunión con el Señor. Carnal porque no era espiritual. Cuando vemos la historia y acerca de la vida de esta mujer, podemos ver que era una mujer que no era espiritual, que no buscaba al Señor, a excepción de su esposo David. David, al que se le llamaba el dulce cantor de Israel, un hombre que era conforme al corazón de Dios. Ella no tenía comunión con Dios, no sabía lo que era alabar, lo que era adorar a Dios como de verdad se adora, como de verdad Dios quiere que se adore en espíritu y en verdad, virtud que sí la tenía su esposo. Vamos a leer una porción de la palabra como introducción de este tema. Y para eso vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Amén. La palabra de Dios dice así: pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Amén. Entonces, esta cita que hermana Flor acaba de leer, precisamente fue una conversación que el Señor tuvo con una mujer. Y si muchos recuerdan, era la mujer samaritana, porque ella era samaritana, ¿verdad? Ella adoraba, no adoraba en Jerusalén. Los samaritanos no adoraban en el templo, ellos adoraban en otro monte, y ella no entendía cuál era el significado de la verdadera adoración o en qué lugar se debería adorar.
Por eso el Señor le dice que la hora viene y ahora es. O sea, la hora había llegado por medio de Cristo. Cuando los verdaderos adoradores iban a adorar, pero iban a adorar en espíritu y en verdad. Entonces la hora ya llegó y el momento es ahora, es hoy. Estamos en el tiempo, en la dispensación del Espíritu Santo. Sabemos por la palabra que cuando Cristo ascendió al Padre, dijo que no nos dejaría huérfanos y envió la promesa que es su Espíritu Santo. Entonces ahora nosotros por el Espíritu vamos y adoramos al Padre en nuestro espíritu. Por eso dice, en espíritu y en verdad. Perdón. Porque ciertamente a esos es a los que busca el Padre. Entonces, ¿qué es lo que Dios está buscando en nosotros? Una adoración genuina, ¿verdad? Amén. Como dice la palabra también, ¿verdad? Que más que sacrificio, obediencia. Entonces, obediencia, ser obedientes a su palabra y ser adoradores, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Porque a veces podemos también, o a veces se ha podido ver que en algunas personas o de alguna manera vemos alguna fe fingida, alguna adoración fingida, ¿verdad? Sí, y fíjese qué interesante. Bueno, yo sé que hemos estado estudiando este tema, ¿verdad? Precisamente eso vamos a ver adelante, cómo Mical tenía la misma actitud de su padre Saúl, porque ella era hija del rey Saúl, ¿verdad? Y el rey Saúl fingió una adoración. Entonces Dios busca, como usted dice, una adoración genuina, esa adoración que nace de aquel corazón que adora en espíritu y en verdad, pero un corazón contrito y humillado. Es lo que el Padre está buscando, un corazón que adore de verdad. Que no solo reconozcamos la bondad de Dios, ¿verdad? Que no solo reconozcamos su amor y su misericordia. Su misericordia es nueva cada mañana y reconocemos eso. Pero también que reconozcamos quién es Él, que reconozcamos su divinidad, su deidad, su santidad, su paternidad, porque esa es la diferencia entre alabar y adorar. Nosotros alabamos a Dios por sus proezas, nosotros alabamos a Dios por las cosas grandes que Él ha hecho, pero la adoración, lo que diferencia la alabanza y la adoración, es que nosotros adoramos a Dios por quién es Él, independientemente de los favores que Dios nos haya hecho. Entonces, un verdadero adorador no va a adorar solo cuando ha recibido favores de Dios, sino que un verdadero adorador va a adorar aún en el momento de la prueba, donde todo es tinieblas, cuando está en el desierto. ¿Por qué? Porque ha reconocido quién es Dios. Dios es grande y es digno de ser adorado. Y no solo porque me conviene, no más porque ay, Dios me ha hecho muchos favores, y por eso estoy contenta, ¿verdad? Y por eso, no, eso, alabar al Dios es por lo que ha hecho, pero adorar es por quien es Él. Entonces, o viceversa, ¿verdad? Perdón, así como, por ejemplo, como que a veces solo cuando está uno en la prueba es cuando uno en verdad busca, cuando en verdad uno adora, y ya cuando uno ya está fuera de esa prueba, uno ya está cómodo, entonces la adoración ya queda en un segundo plano, ¿verdad? Una oración de verdad. Sí, porque a veces como seres humanos, a veces descuidamos tanto nuestra comunión con el Señor que nada más porque nos dejamos llevar por un momento de emoción. Entonces la verdadera adoración no es emocional. La adoración nos acerca tanto a Dios que a través de ella el Señor nos va implantando su naturaleza divina, va implantando esa naturaleza divina en nosotros y nos está haciendo experimentar del derramamiento de su gloria, del derramamiento de su poder. Entonces, la adoración es muy importante en el pueblo de Dios. Es muy importante que cada servicio no falte nuestra adoración. Amén. El pueblo de Dios subía a adorar. Los judíos subían a adorar a Jerusalén. Pero ahora nosotros ya no tenemos que ir hasta allá, ¿verdad? Aunque qué bonito sería ir. Siempre he dicho yo, me gustaría mucho ir a conocer por aquellos lugares donde anduvo mi Señor, pero qué lindo que ya no tenemos que buscar ese lugar para adorar de verdad. Lo podemos hacer en cualquier lugar porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Nosotros somos ese templo ahora y podemos adorar incluso en el cuarto de nuestra casa, en la cocina, pero que lo hagamos con todo el corazón y sobre todo pues en la iglesia, porque ahí habemos un grupo de hermanos y qué lindo cuando nos unimos a adorar.
pero que la adoración esté en nosotros. No solo esperar el día de servicio para llevar la adoración. Pero van a decir ¿y qué tiene que ver eso con Mical? Pues ahorita vamos a ver. Y para eso vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 18, versículo 20. Y Mical, otra hija de Saúl, amaba a David. Cuando se lo informaron a Saúl, el asunto le agradó. Amén. Entonces, dice que Mical era hija de Saúl. Entonces, nosotros sabemos que Saúl fue el primer rey de Israel, ¿verdad? El pueblo pidió rey y Dios eligió a Saúl. Entonces Dios levantó un rey. Entonces dice que ella amaba a David, estaba enamorado de David. Dice que el nombre de Mical significa riachuelo, significa arroyo, recipiente y también significa quien es como Dios. Entonces ella representa a aquellas mujeres que tienen quizá mucho tiempo en el evangelio, pero se llenaron ya de religiosidad. Recordemos que Mical, como hija del rey, conocía las leyes del pueblo de Israel. Conocía la ley de Dios. Tuvo que haber sido instruida en la ley de Dios desde que nació. Entonces esto representa a esa mujer que ya se llenó solo de religiosidad. Aquellas que ya se acostumbraron nada más a ser cristianas, pero no buscan más allá, no buscan el intimidar con el Señor, el llenarse del Espíritu Santo. Entonces esta mujer ya se había acostumbrado a la posición que ella tenía. Era princesa, era hija del rey. Y luego se casa con David y con el tiempo David llegó a ser rey. Entonces llegó a ser la esposa del rey David. Entonces, es decir, una mujer que ha dejado lo más importante, su comunión con Dios. Ella nada más se había interesado en el qué dirán y en las apariencias, por la posición que ella tenía. Pongámoslo esto en nuestra vida como cristianas. Quizás tengamos una buena posición, entre comillas, en la iglesia, con privilegios altos, liderazgos, pero tal vez somos mujeres sin comunión, ¿verdad? Que lo que nos gusta es tener autoridad para ser vistas por los hombres. Pero qué comunión tenemos con el Señor. Y es que el Señor nadie lo puede engañar. Dice que Dios no puede ser burlado. Entonces Dios conoce nuestro corazón. Cuántas cosas nosotros aparentemente en la iglesia hacemos para el Señor, pero las hacemos en la carne y no las hacemos en el espíritu. Pero qué interesante el nombre de esta mujer, porque dice que significa riachuelo, arroyos, recipiente y quien es como Dios. Y un riachuelo, o sea, un arroyo, es una corriente de agua de poco caudal, no tiene ímpetu, ni es una corriente fuerte, no fluye con fuerzas. El Señor dijo que el que en él creyera, el que en mí cree, dijo, como dice las escrituras, de su interior brotarán como ríos de agua viva. Entonces está hablando de un río que va con ímpetu, con fuerza, hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Hablando de la llenura del Espíritu Santo. Pero más sin embargo, arroyo es un riachuelo, es un riachuelo, algo que no tiene mucha agua, incluso puede desaparecer en la estación seca, que sería el verano o el invierno. Entonces depende de la temporada de lluvia para su existencia. Esto es algo tremendo porque como seres humanos nosotros también pasamos las 4 estaciones del año, pero en nuestra vida, ya sea espiritual o en lo que vivimos. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la primavera es hermosa. En la primavera oímos el cantar de los pájaros, en la primavera vemos las flores brotar, los árboles llenarse de sus frutos. Entonces es una temporada hermosa que todos queremos vivir en nuestra vida. Pero también pasamos inviernos, pasamos otoños, pasamos veranos. Y no solamente en lo natural, porque también en lo natural usted ha oído que dice, por ejemplo, la jovencita está cumpliendo sus 15 primaveras. Pero cuando de repente se va la primavera, viene el verano, el calor, la fatiga, y de repente viene el otoño cuando ya se empiezan a caer las hojas del árbol, nomás que al hombre es como que se le cae todo, ¿verdad? Se le cae el pelo, se le caen los dientes. Entonces, pareciera ser el otoño, y después viene que sería el invierno, la vejez. Pero también, como le decía, eso en lo natural, pero también en lo espiritual, nosotros podemos pasar por inviernos,
por momentos difíciles. Nosotros aquí en este país, en Estados Unidos, vemos bien marcadas las 4 estaciones del año. En nuestros países, normalmente se marcan 2, la primavera, el invierno y el verano, y la primavera, ¿verdad? Aunque, bueno, yo vengo de un país que le llaman la eterna primavera, pero ahorita con el calentamiento global, creo que como que eso ya ha ido cambiando. Pero en este país sí se ven marcadas las 4 temporadas del año, las 4 estaciones. Entonces, cuando vemos riachuelo o arroyo, dice que en el verano o el invierno, cuando no hay lluvia, se seca. Mire qué tremendo. Depende de la temporada de lluvia para su existencia, un riachuelo o un arroyo. Perdón. Entonces, esto nos está hablando de una mujer que depende de las circunstancias de su vida. Una mujer que cuando hay lluvias de bendiciones está contenta, está feliz, está buscando de Dios, pero cuando llegan los momentos duros se desanima y no tiene fuerzas para soportar en la prueba. Entonces está hablando de un carácter débil espiritualmente hablando, ¿verdad? Nosotros se nos tiene que formar el carácter de Cristo, pero alguien que se deja llevar nada más por las circunstancias de la vida es alguien que tiene un carácter débil espiritualmente. Nosotros debemos de ser fuertes en el Señor. Entonces depende de la temporada de su vida. Eso es lo que nos dice Riachuelo. Carece de agua, o sea, carece de esa agua, de ese ímpetu. Carece del fluir del Espíritu Santo porque no tiene comunión con el Señor. Entonces dice que también es recipiente, el significado del nombre. Otro de los significados es un recipiente. Entonces el recipiente es para ser lleno, ¿verdad? Y no vacío. No, va a comprar un recipiente no solo para que esté de adorno, porque lo va a usar y llenarlo de algo. El salmista dijo, mi copa está rebosando. Entonces que nuestro recipiente, nosotros somos ese recipiente que Dios quiere llenar de él, Dios quiere llenar de su presencia. Y otro de los significados de Mical es quién es como Dios. Entonces cuando se dice quién es como Dios, es una manera de alabar. Dice, ¿quién como el Señor? No hay otro, ¿verdad? Pero es algo que se queda corto ante lo que es la adoración. Porque dice, entraré por sus puertas, entraré por sus atrios con alabanza, ¿verdad? Entonces entramos a las puertas, a los atrios con alabanza. Pero para llegar al lugar santísimo vamos a llegar con adoración. Entonces nosotras tenemos que ser mujeres del lugar santísimo. La adoración nos va a hacer mujeres del lugar santísimo. Aprender cuál es la verdadera adoración. El adorar, el intimidar con el Señor. Aún nuestro caminar diario tiene que ser una adoración para el Señor. Vamos a ver quién era la familia de Mical. Para eso vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 49. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y estos eran los nombres de sus 2 hijas, el nombre de la mayor Merab y el nombre de la menor Mical. Amén. Ahí. Entonces, Mical era hija de un rey, se los acabo de decir hace un momento, el rey Saúl, quien físicamente era un hombre fuerte, alto, robusto, pero también era orgulloso y rebelde. Y precisamente ese fue el pecado de Saúl, la rebelión, porque dice en 1 Samuel 15:23, que vamos a estar leyendo el capítulo 15, dice que la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Entonces, esa palabra se la dio el profeta Samuel precisamente a Saúl, porque Saúl había desobedecido la orden de Dios y se rebeló contra el Señor. Vamos a leer 1 Samuel 15, 28 hasta el 31. Amén. ¿Sí lo tiene ahí, hermana? Sí. 28 hasta el 31. 1 Samuel 15 del 28 hasta el 31. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado,
pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Wow, mire qué tremenda la actitud de Saúl, porque recordemos que el reino a él se le había quitado por desobediente y por rebelde. Él no cumplió con la orden de Dios. Cuando el Señor le había dado la victoria con los amalecitas, él tenía que acabar con ellos. Pero él llevó al rey Agag, que era el rey de Amalek. Dice que también llevó parte del botín, bueyes y ovejas. Entonces él no obedeció al Señor, aunque él dijo obedecí, pero realmente no obedeció al Señor. Entonces el Señor ya había puesto sus ojos sobre alguien mejor que él, que era David. Entonces se le fue quitado el reino. Pero mire la actitud de este hombre, porque lo que leyó usted en el versículo 30 dice que le ruega a Samuel que lo honre delante de los ancianos de su pueblo y delante de Israel. Entonces él lo que quería era ser honrado. O sea, no le importaba que fuera Dios el que lo estaba desechando. A él le importaba quedar bien ante los hombres. No quedar en vergüenza, ¿verdad? No ser avergonzado. No ser avergonzado. Entonces, él lo que quería es, y de ahí dice que fue y adoró al Señor. Entonces, esto nos habla de que al igual que este hombre Saúl, Mical era una mujer que no adoraba al Señor en espíritu y en verdad como tenía que ser, porque Saúl adoró por apariencia, nada más porque él quería aparentar ante su pueblo y ante los ancianos del pueblo. Entonces, en los ancestros de Mical había eso de su papá, de su padre Saúl, nada más la apariencia, el buscar a Dios por apariencia. Y podemos caer en eso si no tenemos cuidado, nada más hacer las cosas por el que dirá, hacerlo para el hombre y no trabajar para el Señor, hacerlo por apariencia y no hacerlo por amor al Señor. Entonces ella aprendió a adorar de la manera de su padre, solo para cubrir las apariencias, no en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cuál fue el precio de Mical? Porque vimos que Mical, como hija de Saúl, cuando Saúl la entrega a David, no la entregó nada más porque sí, había un precio, había algo malo que Saúl estaba tramando contra David. Porque recordemos que la palabra dice que Saúl se había llenado de celos contra David, porque veía cómo Dios respaldaba a David. Entonces vamos a leer 1 Samuel 18, 20 al 27. Y Mical, otra hija de Saúl, amaba a David. Cuando se lo informaron a Saúl, el asunto le agradó. Y Saúl se dijo, se la daré para que le sirva de lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl, pues, dijo a David por segunda vez, serás mi yerno hoy. Entonces Saúl ordenó a sus siervos, hablad en secreto a David diciendo, he aquí el rey se deleita en ti y todos sus siervos te aman. Ahora pues, sé yerno del rey. Y los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David. Pero David dijo, ¿os parece poca cosa llegar a ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de poca estima? Y los siervos de Saúl informaron conforme a estas palabras que David había hablado. Entonces Saúl dijo, así diréis a David, el rey no desea dote alguna, sino 100 prepucios de los filisteos para tomar venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David por mano de los filisteos. Cuando sus siervos contaron a David estas palabras, agradó a David llegar a ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David y se fue con sus hombres y mató a 200 hombres y entre los filisteos. Entonces David trajo sus prepucios y se los dio todos al rey a fin de ser yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Bueno, entonces, qué tremendo, porque en el versículo 21 dice que el propósito era que Mical iba a servir de lazo contra David, para que la mano de los filisteos fuera contra él. Entonces estaba el padre de Mical, Saúl, estaba usando solamente a su hija para acabar con la vida de Saúl,
de David, para que los filisteos acabaran con la vida de David. Entonces le dice, tráeme 100 prepucios. Lo hemos leído tanto en la palabra. Y David le salió mejor, más hábil, porque le llevó 200 prepucios. Entonces, eso, cuando hablamos de los prepucios, nos está hablando de carne, de la carnalidad. Entonces, el precio de esta mujer fue un precio por carne. Una mujer poco espiritual, Mical, una mujer que estaba enamorada de un hombre de Dios, que amaba al Señor, al cual adoraba, pero era poco espiritual, no buscaba del Señor. Entonces, este tipo de mujer puede ser de lazo o de estorbo al esposo que Dios quiere levantar para servirle, y ella, al no tener comunión o vida espiritual, le va a ser de tropiezo o de lazo. Porque cuando nosotros vemos al rey David, el rey David fue un hombre de Dios, un hombre que a través de la historia, a través de la palabra, ha impactado la vida de muchos. Un hombre que estaba de por sí totalmente entregado al Señor, sabía alabar y sabía adorar al Señor, sabía agradar, era conforme al corazón de Dios, era el dulce cantor de Israel. Y ella, una mujer poco espiritual, se había enamorado de aquel siervo de Dios. Ella, sin saberlo, era parte de un pecado oculto, de una trampa. No lo sabía, pero su padre había tramado cosas terribles en contra de David. Cuando una hija de Dios se desconecta de su comunión con Dios sin darse cuenta, puede venir a ser un plan del enemigo para derribar al varón de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado. Por eso, si nosotras nos descuidamos espiritualmente y tenemos como esposo a un siervo de Dios, el enemigo podría usarnos de alguna manera para hacerle daño al siervo de Dios. Nosotras, si tenemos siervos como esposos, tenemos que levantarnos también, ir al lado de él como esa ayuda idónea que dice la palabra, esa compañera, ¿verdad? Entonces, cuando aquí podemos ver algo, que cuando el enemigo no puede con el varón, él se levanta contra el varón, y cuando no puede va con la mujer. Vemos el caso de Adán y Eva, por ejemplo, ¿verdad? El enemigo sabía que astutamente iba a hacer caer a Eva. No sabía que Adán, que tal vez con Adán no le iba a salir el plan como le iba a salir con Eva. Entonces, eso suele pasar. El enemigo quiere derribar siervos, eso definitivamente. El enemigo quiere derribar a los siervos de Dios, y cuando no puede con ellos, busca a la mujer. Por eso tenemos que estar preparadas nosotros y ser mujeres espirituales que busquen al Señor en todo tiempo. El precio de ella, hablamos del precio de Mical, que fueron esos 100, fueron en realidad 200 prepucios de carne. Nos habla de esa carne y nos habla de áreas sexuales. Muchas mujeres cristianas pueden saber complacer a sus esposos con esta área, pero el matrimonio en Cristo va más allá de una relación física sexual. Es también una relación almática, sentimental, pero sobre todo espiritual. Es decir, que ahí es donde nosotras espiritualmente nos debemos de levantar e interceder por la vida de nuestros esposos, por su vida espiritual, para que ellos también crezcan. El Señor nos dio para ellos como compañeras, como ayudas idóneas. Si vamos a hacer ayudas idóneas en la familia, en lo secular, cuanto no más en las cosas espirituales, en la búsqueda de Dios. Que seamos esa ayuda que va a ayudar, valga la redundancia, a que juntos como pareja agrademos a Dios, amemos a Dios, y que juntos alabemos y honremos el nombre de Dios. Otra de las cosas que podemos ver en Mical es que ella era idólatra, y para eso vamos a ir a 1 de Samuel 19:11. Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarle a fin de matarlo por la mañana. Pero Mical, mujer de David, le avisó diciendo: si no pones a salvo tu vida esta noche, mañana te darán muerte. Amén. Y vamos a leer hasta el 17 para entender el contexto. Amén. Mical descolgó a David por una ventana, y él salió, huyó y escapó. Y tomó Mical el ídolo doméstico y lo puso en la cama,
Puso en su cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa. Cuando Saúl le envió mensajeros para llevarse a David, ella dijo, está enfermo. Entonces Saúl le envió mensajeros a ver a David diciendo, traédmelo en la cama para que yo lo mate. Cuando los mensajeros entraron, he aquí, el ídolo doméstico estaba sobre la cama con la almohada de pelo de cabra a su cabecera. Y Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado de esta manera y has dejado ir a mi enemigo, de modo que ha escapado? Y Mical dijo a Saúl, él me dijo, déjame ir, porque si no te mato. Miren, era una mujer idólatra, una mujer mañosa, porque ella fue la que planificó la huida de su esposo. Entonces, una mujer que tenía maña. Se limpió las manos. Sabía cómo, sabía qué hacer. Imagínense una mujer así, bueno, en este caso libró la vida de su esposo, pero cuando hay mujeres mañosas que saben cómo maniobrar a su esposo, ¿verdad? Cómo manipularlo. Entonces, desde ahí podemos ver la actitud de ella, que era una mujer mañosa, y ayudó a su esposo, lo hizo de una manera equivocada, ¿verdad? Nuevamente vemos que mintió, porque después le miente cuando llega Saúl y le dijo que me mataba, ¿verdad? Que si yo no le ayudaba me mataba, entonces mintió. Pero también tenía un ídolo en su cama. Entonces, ella era una mujer idólatra. El pueblo de Israel no podía tener esa clase de ídolos, ¿verdad? De muñecos. Entonces tenía ahí su muñeco y lo puso cuando ya David había salido. Seguramente David no se dio ni cuenta. Puso al muñeco ahí, lo cubre, le pone la almohada con pelos de cabra para simular de que era David. Entonces había idolatría en su corazón. Entonces ella se había casado con David, el héroe, ¿verdad? Aquel que no perdía batallas, aquel que dice que las mujeres de Israel le cantaban, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Entonces un hombre que mataba por decenas, pero era un hombre como cualquiera, un hombre que tenía dificultades. Posiblemente ella cuando vio a aquel David que había matado a aquel gigante, a Goliat, que Dios le daba la victoria, un hombre valiente, un hombre decidido, se enamoró de ese héroe. Pero cuando ella vio las debilidades de él, entonces había idolatría en su corazón, quizás por su esposo, había metido a la cama al ídolo. Hay quienes que tienen como idolatría las cosas íntimas. Hay mujeres que tienen como idolatría la intimidad. ¿Qué es idolatría? Es poner primero una cosa antes que a Dios. O hay quienes incluso en su intimidad idolatra a otros hombres, a otras personas que no son sus esposos, ¿verdad? Entonces tener cuidado con eso, porque podemos ver que había idolatría en su intimidad, metió la idolatría en su casa. Tengamos mucho cuidado con eso, con la idolatría. Nosotros podemos tener idolatría con aquellas cosas que ponemos antes que a Dios. Incluso podemos tener idolatría no solo con el esposo, sino que con los hijos. Y tener a Dios a un lado. Entonces eso nos deja ver la poca espiritualidad que había en esta mujer. Una mujer que aún conociendo las maravillas de nuestro Dios, adoraba a sus ídolos. Pero vamos a ver cuál fue en realidad el caos de esta mujer, lo que hizo que esta mujer quedara sin dar fruto, porque dice que ella nunca más pudo tener hijos. Entonces eso fue lo que a esta mujer la marcó, lo que vamos a leer ahorita, y eso lo encontramos en 2 Samuel 6, 15 y 16 vamos a leer. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, que mintió, porque Mical, después le hija de miente. Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y lo menospreció en su corazón. Wow, qué tremendo, porque el menosprecio del esposo porque alaba a Dios, eso fue lo que ella la marca. Como ella no tenía comunión con Dios, ¿verdad? Ella dejó de alabar y adorar a Dios. Recordémonos que ella era idólatra, por lo tanto, adoraba ídolos. Entonces dice que desde su ventana ella miró. Mire qué tremendo, porque ella pudo haber sido parte de esa celebración.
como cuando nosotras estamos en la iglesia, ¿verdad? Qué lindo cuando somos parte de la celebración, de la fiesta que hacemos al Señor en la congregación y nos metemos a alabar y no nos importa que hayan micales ahí, ¿verdad? Como dijo un pastor, un montón de micos. Mical significa un montón de micos, dijo él bromeando. Para nosotros micos son los monos, los monkeys. Entonces, no nos importa que haya un montón de mical criticándonos, pero nosotros nos metemos a la danza, nos metemos a adorar, nos metemos a buscar al Señor, pero ella desde su ventana, ella no se involucró con el pueblo, ella no tenía el corazón de una adoradora, ella no tenía el corazón de una mujer que sabe alabar a Dios, ella no se quería juntar con la gente del pueblo, porque ella era la esposa del rey. Entonces, qué terrible cuando una mujer ha caído en eso. Y nosotros como hijas de Dios nos tenemos que hacer viles y menospreciadas por alabar al Señor, no importa. Nada de que me voy a despeinar, ¿verdad? Cuando voy a la iglesia se me va a correr el maquillaje y todo. Metámonos en la presencia de Dios, porque ahí es donde el Señor va a formar esa sierva que Dios quiere que formemos. Que Dios quiere formar en nosotros. Ahí es donde el Señor está formando a esa mujer virtuosa. Entonces ella no fue parte de lo que estaba pasando. Fíjese que ahí lo que usted leyó, dice en el versículo 16, dice, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana. Entonces especifica ahí y dice hija de Saúl. Entonces aquí está describiendo a Mical, no como Mical, la esposa del rey David, sino que la hija de Saúl. Entonces, aquí lo que nos deja ver es que ella actuó con el mismo orgullo que su padre tuvo. Por eso es que le dice, era la hija de aquel hombre orgulloso, era la hija de aquel hombre desobediente, de aquel hombre rebelde. Entonces, por eso ahí enfatiza en eso, Mical, no la esposa del dulce cantor de Israel, no Mical, la esposa del hombre que es conforme al corazón de Dios, sino que Mical, la hija de Saúl, porque la misma actitud del padre tenía ella. Para ella era más importante su privilegio de quién ella era, ¿verdad? Quien le había dado su privilegio, era más importante para ella el privilegio de que quien se lo dio. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 20 al 22, ahí donde estamos, según de Samuel 6. Pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo, ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas y de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. Y David dijo a Mical, eso fue delante del Señor, que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor. Y aún seré menos estimado que esto, y seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. Amén. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo... ¿Leo este? Sí. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Bueno, eso fue lo que a ella la secó, y que no pudo dar fruto. El haber menospreciado, el darle la alabanza al Señor, el darle la gloria y la honra a Dios. A Saúl no le importó hacerse más vil, como dice aquel canto que nos gusta cantar en la iglesia. Me haré más vil por causa de Jehová, ¿verdad? Dice, por causa de él, yo me haré más vil. Entonces, dice que David regresaba a bendecir su casa. David venía a bendecir su casa y a tener servicio en el hogar, pero ella lo ofendió insultándolo en la carne. Mire de qué manera lo recibió ella, ofendiendo. Fíjense que normalmente yo siempre voy a la iglesia con mi esposo. Y no necesariamente por el privilegio que tenemos, ¿verdad? Sino porque yo amo al Señor, como yo sé que usted también lo ama al Señor. Usted es una hermana que ha sido fiel en la iglesia, usted está en todos los servicios y yo sé que usted no va porque la obliga o porque tiene que ir a cumplir con un privilegio, porque aunque no tenga privilegio, usted está ahí con su esposo, con sus niñas. Entonces eso nos va a ir caracterizando a nosotras, ¿verdad? Que vamos a ir a buscar al Señor porque le amamos y estamos ahí. Pero en algunas ocasiones
antes, años atrás, en algunas ocasiones, quizás recién casada yo con mi esposo, yo no fui a la iglesia. En un par de veces yo recuerdo que por alguna razón, no recuerdo si quizá mi hijo se enfermó, no recuerdo por qué razón, pero hubo un par de veces que yo tengo tan claro que mi esposo se iba solo a la iglesia, un par de veces que yo no pude ir, creo que fue por motivo de enfermedad. Entonces mi esposo se iba a gozar y yo le decía, sí, vete a gozar, porque yo sabía que ahí el Señor lo iba a bendecir. Pero cuando él regresaba, yo me recuerdo que él llegaba y me abrazaba y me decía, mi amor, hoy caí una gloria de Dios. No, hombre, yo me ponía a llorar porque yo quería, ay, Dios mío, de lo que me perdí, porque eso es lo que nos duele cuando nosotros no vamos a la iglesia, cuando faltamos por cualquier razón a la iglesia. Ay, de lo que me perdí. Y me decía él, pero mira, me decía, yo te ministro esa bendición, esa administración del Espíritu que yo recibí, yo te la ministro. Y él oraba por mí, me imponía manos y yo, amén, yo recibo. ¿Qué hacía él? Como David, llegaba a bendecir su casa. Entonces, así llegó David. Dice que él llegó, después que llevaron el arca del pacto a su lugar, con esa fiesta, con ese regocijo que la llevaba, él regresó a bendecir su casa. Pero la niña bonita de Mical, ¿cómo lo recibe? Lo recibe con insultos, lo recibe con ofensas. Una mujer que vivía totalmente en la carne. Mire qué tremendo. Entonces, en lugar de ella ser dócil y recibir esa bendición, porque el beneficio era para ella. Ella tenía que haber estado con las criadas, adorando a Dios, en lugar de ser solo una espectadora desde su balcón. Queridas hermanas, cuando nosotras en la iglesia, en lugar de alabar juntos al Señor, nos convertimos nada más en espectadoras, estamos tomando la actitud de Mical, y peor aún si nos burlamos de aquellos que están bien metidos, que tal vez para usted están haciendo el ridículo, pero el Señor está recibiendo esa alabanza y esa adoración, como ese canto tan hermoso que está de moda ahorita en el ministerio, que dice, voy a perder la compostura, ¿verdad? Voy a perder la compostura. No nos importa que nos critiquen, que nos digan locos, que nos digan aleluya. No nos importa, porque nosotros queremos honrar y agradar al Señor. Entonces, la actitud de Mical es aquella que a la manera de su padre Saúl, hace las cosas nomás por el que dirán. Ah, no, si me meto a danzar ahí voy a salir toda despeinada, ¿qué dirán? Ah, si me meto a adorar y me toca el espíritu, no solo que me puse la más cara, ¿verdad? No la más barata, la más cara en mis pestañas, se me va a correr el maquillaje. Ay, no, ¿qué van a decir? Voy a salir toda despeinada. Que no nos importe, si lo que nosotros tenemos que hacer es ir a agradar a nuestro Rey y adorarlo en espíritu y en verdad. Mire lo que usted leyó, dice que murió estéril, ¿verdad? El versículo 23 dice que no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces murió estéril. Qué triste, ¿verdad? Murió sin dar frutos en Dios. Habiendo sido la esposa del hombre conforme al corazón de Dios, qué triste es para un siervo que ama a Dios tener una esposa carnal. En lugar de ser un apoyo espiritual, es una piedra de tropiezo. Entonces nosotras, hermanas, mujeres virtuosas, como se llama este programa, una mujer virtuosa no es tropiezo para el varón de Dios. Una mujer virtuosa es la que va hombro a hombro buscando la presencia de Dios, que aprenden a buscar juntos al Señor, y no solo el esposo, sino que sus hijos. Los hijos aprenden de lo que ven en nosotros. Nuestros hijos van a aprender a amar y a temer al Señor. Una mujer virtuosa tiene que ser también una mujer conforme al corazón de Dios, como lo fue este varón David. Entonces dice que ella murió sin poder dar fruto. Qué terrible, porque nunca pudo tener en sus brazos el placer de cargar y de amamantar a un bebé, sino que se murió seca. Miren lo que cayó sobre ella por el menosprecio a la presencia de Dios, por el menospreciar a su esposo. Nosotros sabemos que en lo natural, ¿verdad? Nosotras como madres vamos a concebir porque nosotros hemos estado en intimidad con nuestros esposos. Igual es en lo espiritual. Una mujer que quiere llevar fruto del espíritu
debe tener intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, por eso no podemos ser mujeres que no buscan al Señor, mujeres carnales que no tienen comunión. Si nosotras queremos dar fruto, hay que intimidar, tener una vida devocional, tener una vida de comunión con el Señor. No solo esperemos los días que tenemos que ir a recibir un discipulado o de ir a la iglesia, sino que en casa tengamos nuestros días de comunión con el Señor, nuestros devocionales, llenarnos del Señor, y entre más intimidemos con el Espíritu, más fruto vamos a dar. Al menos yo quiero llevar frutos del Espíritu, yo quiero dar frutos en el Señor, pero para eso necesito llenarme del Señor. Entonces podemos ver que Mical se cargó y se llenó de la altivez, de la posición que ella tenía como reina, al verse como la esposa del rey David, ese rey tan admirado y tan amado por el pueblo. Pero se le olvidó que Dios al altivo de corazón lo mira de lejos. Ella quería manipular y se le puso del tú a tú a David. Cuando David quiso bendecir su vida, quiso bendecir su casa, ella le reprocha y prácticamente le dice: estabas haciendo el ridículo. ¿Cómo te viste? ¿Cómo te distinguiste delante de las criadas? Le dice. Te distinguiste como un cualquiera. Pero cuando le dice cualquiera, dándole a entender, como quien dice, tú eres uno como ellos, un cualquiera como el pueblo. Porque ella se sentía de un mejor nivel, un mejor estatus social. Cuando nosotras como hijas de Dios lo que tenemos que tener es un corazón humilde. Por ejemplo, yo soy la esposa del pastor. Me voy a poner yo para que nadie se ofenda. Yo soy la esposa del pastor, a mí me van a servir. No, yo he entendido por la palabra que Cristo vino a servir, no a ser servido, ¿verdad? Amén. Entonces, amén, gloria a Dios, las hermanas que quieran ser amorosas con uno y los hermanos, gloria a Dios, pero yo no me voy a aprovechar de eso. Qué privilegio es poder servir también, ¿verdad? Y poder ser uno como una madre espiritual, poder dar ejemplo. Por ejemplo, le decía hace un momento, nuestros hijos aprenden más de por lo que les decimos, ellos aprenden por lo que ven en nosotros. Entonces, qué lindo ser uno ejemplo para las demás mujeres, ¿verdad? Amén. Que si yo quiero que una mujer sea servicial en la iglesia, tiene que ver mi ejemplo. Y no, yo soy fulana de tal, ¿verdad? Yo soy la señora tal y a mí yo tengo una posición alta y yo no, como dijo aquel, no te juntes con esa chusma, ¿verdad? Y no llegar a decirle chusma, no, sino que tengamos un corazón humilde. Una de las cosas que el Señor nos enseña es que aprendamos a ser humildes como Él, manso y humilde de corazón. Por eso decía al principio que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Un corazón contrito y humillado sabe llegar al corazón de Dios. No aquel que llega a quejarse en la presencia de Dios, sino aquel que se llega a humillar y le dice: Señor, reconozco, Padre Santo, reconozco que te necesito. Mírame, Padre, soy un necesitado, soy un menesteroso de su presencia. Entonces, un creyente se carga con lo que Dios le ha dado, cuando olvida lo más importante, su comunión con Dios. Así como vemos el ejemplo de Marta, la hermana de María y Lázaro. Dios nos da lo que nos da porque Él nos ama y no porque lo merezcamos. Por su misericordia, por eso dice, no es del que corre ni del que quiere, es de Dios que Él tiene misericordia. Y aún Él lo dijo: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Es lo que Dios quiere hacer con cada quien. Dios tiene un propósito con su vida, hermana Flor. Dios tiene un propósito con la vida de las hermanas y hermanos que nos están sintonizando. Dios tiene un propósito con mi vida. Dios tiene un propósito con cada cual. Y Dios va a hacer en nuestras vidas lo que Él quiera. No nos olvidemos que lo más importante en nuestra vida no es lo que hemos alcanzado en Dios, sino que lo más importante para nosotros debe de ser el Dios que nos alcanzó a nosotros. Amén. Amén. Eso es lo que debe de ser más importante en nuestras vidas. Entonces, si nosotras queremos dar fruto y ser mujeres fructíferas, veamos el ejemplo de Mical, a no ser como Mical fue, porque ella por su altanería,
por su orgullo, ella terminó siendo una mujer estéril, una mujer que no dio fruto. Dios pudo haber hecho algo grande en la vida de Mical. Esa mujer pudo haber sido de mucha bendición, pero ella había aprendido lo que había visto en su padre Saúl, la altivez. No sé si usted nos quiere compartir algo de lo que estamos hablando. Que yo creo que sí, hay algo que yo veo también acá, por ejemplo, en Mical y en Saúl, que lo que realmente nosotros le inculquemos a nuestros hijos, lo que nuestros hijos vean en nosotros, lo que ellos van a aprender, lo que ellos van a hacer. Por eso, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Instruir al niño de pequeño para que de grande no se aparte. Instruirlos, pero también instruirlos con nuestro propio ejemplo, nuestro propio testimonio. Darles una enseñanza de que ellos nos vean a nosotros, tener una búsqueda, ¿verdad? Para que cuando sean grandes no pase lo que pasó con Mical. Sean Mical mujer o Mical varón, ¿verdad? Que pueda suceder. Que nuestros hijos vean que el amor a Dios es genuino, que el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios es fiel con nosotros, aunque nosotros seamos infieles. El amor de Dios no se acaba, pero nosotros también depende que nosotros devolvamos ese mismo amor al Señor, un amor no fingido, un amor puro, una alabanza que venga del corazón. Una fe no fingida, como le dicen a Timoteo, ¿verdad? Una fe no fingida, porque la fe la pueden fingir, como la adoración que acabamos de ver, que Saúl fingió adorar a Dios, porque él le dice, hónrame delante de los ancianos y delante del pueblo, le dice. Y de ahí dice que lo lleva y adora. Entonces nos está mostrando aquí la palabra que aún la adoración había sido una adoración fingida. Puede haber adoración fingida, puede haber alabanza fingida. Por eso dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no fingiendo. Amén. Entonces, viendo a esta mujer, dice la palabra también nos enseña de las cosas que nuestros padres nos heredan. Por ejemplo, la vana manera de vivir heredada por vuestros padres, dice. Entonces, a ella le habían heredado una vana manera de vivir. Saúl se había convertido en un hombre no solo rebelde, no solo desobediente, déspota, sino que un hombre que también se había llenado de orgullo. Imagínese, era el primer rey de Israel. Él dijo, de aquí solo de mis lomos van a salir reyes. Mas el Señor cambió todo eso y levanta a un hombre humilde. Miramos las características de David, un hombre humilde, un hombre que amaba al Señor. Por eso es que Dios muchas veces derriba Saúles para levantar Davides. Muchas veces el Señor seca Micales para levantar, por ejemplo, esta mujer Abigail. Llegó a ser esposa de David, una mujer sabia, y le dio muchas esposas. Así es que ha sido todo por hoy, mis amados hermanos. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, llámenos al 214-576-6848. En cualquier momento, ese es mi número de teléfono y estamos a la orden. Fue una bendición poder estar con nosotros. Que tengan una semana muy bendecida. Solo para ti, que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. Si yo lo hago solo para ti. Hemos presentado Mujer Virtuosa con la pastora Blanquita Carías. Para más información visita nuestra página web www.ebenecerdallas.org o llámanos al 214-576-6848. Escúchanos todos los miércoles a las 5 p.m.